Era medianoche en Filipos, las calles dormían bajo un silencio espeso, roto apenas por el sonido distante del viento entre las piedras, en lo más profundo de una cárcel húmeda y oscura. Dos hombres permanecían encadenados, eran Pablo y Silas, siervos de Dios, golpeados, heridos y cubiertos de sangre seca, habían sido azotados sin piedad por predicar el nombre de Cristo. La multitud los había humillado, los magistrados ordenaron su castigo, y el carcelero los lanzó al calabozo más interior, donde la luz no llegaba y el aire pesaba como plomo. Las cadenas mordían sus muñecas, el dolor físico se mezclaba con el cansancio y sin embargo sus labios no pronunciaban quejas. En medio de esa oscuridad, cuando todo parecía perdido, una suave voz comenzó a elevarse. Era Pablo, quien con tono débil pero firme empezó a cantar un himno. Silas lo acompañó. Su canto no era de lamento, sino de alabanza. Las paredes frías resonaron con melodías que hablaban de fe, de esperanza, de un Dios que no abandona ni siquiera en las sombras más densas. Los otros presos escuchaban en silencio. Nadie entendía cómo podían cantar después de tanto sufrimiento, pero allí, en esa prisión olvidada, se encendió una llama invisible. El poder de la adoración no era solo una canción, era una declaración de confianza. Era el alma negándose a rendirse ante la desesperación. Mientras cantaban, una presencia invisible comenzó a llenar aquel lugar. Los barrotes no podían detenerla. Ni el hierro ni las paredes podían contenerla. El cielo se inclinaba hacia la tierra. Las voces de Pablo y Silas subían y con cada nota, el ambiente cambiaba. Era como si cada palabra arrancara las raíces del miedo. En vez de lágrimas, ofrecieron gratitud. En lugar de reclamos, ofrecieron fe. Y entonces, cuando la alabanza alcanzó su punto más alto, algo sobrenatural estaba a punto de ocurrir. De pronto, un estruendo estremeció los cimientos de la cárcel. Las piedras comenzaron a temblar. Las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron de par en par. Era como si el mismo cielo hubiera descendido con fuerza. Los presos, atónitos, miraban alrededor. Nadie comprendía lo que estaba pasando, pero Pablo y Silas sabían que no era un simple terremoto. Era Dios respondiendo a su alabanza, en medio de la oscuridad. La luz del poder divino había irrumpido con autoridad. El carcelero, despertando sobresaltado, vio las puertas abiertas y pensó que los presos habían escapado. Desesperado, sacó su espada para quitarse la vida, pues sabía que si los prisioneros huían, él sería condenado a muerte. Pero una voz resonó en la oscuridad: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Era Pablo, con tono firme pero lleno de compasión. El carcelero, temblando, pidió luz y al verla, cayó de rodillas ante ellos. Sus ojos no podían creer lo que veía. Dos hombres libres pero que no habían huido. Dos prisioneros que no respondieron al mal con violencia, sino con misericordia. Entonces, con la voz quebrada, preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo respondió con una verdad eterna: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Aquel hombre los llevó a su hogar esa misma noche. Les lavó las heridas con cuidado, las que antes habían sido causadas por órdenes suyas. Luego, él y toda su familia fueron bautizados. La oscuridad que reinaba en su vida fue reemplazada por una nueva luz. Esa madrugada, una familia entera conoció la libertad verdadera, la que no depende de muros ni de cadenas, sino de un corazón transformado por el poder de Dios. El amanecer llegó con un silencio distinto. Las primeras luces del sol se filtraban entre los muros de piedra, y la cárcel ya no parecía el mismo lugar. Allí donde antes había gemidos y temor, ahora había paz. El carcelero, que unas horas antes estaba al borde del suicidio, ahora sonreía con una paz inexplicable. Pablo y Silas, con los rostros marcados por los golpes, mostraban una serenidad que solo podía venir del cielo. Habían pasado de ser prisioneros a instrumentos de salvación. Esa mañana, los magistrados enviaron mensajeros para liberarlos. Pensaban que todo quedaría en el olvido, que la historia se cerraría en silencio. Pero Pablo, con sabiduría, les recordó que habían sido azotados públicamente siendo ciudadanos romanos, sin juicio previo. Los jueces, al oírlo, se llenaron de temor y fueron personalmente a pedirles disculpas. Les rogaron que salieran de la ciudad en paz. Y así fue. Pablo y Silas se marcharon, pero no antes de visitar a los hermanos, consolarlos y fortalecer su fe. Lo que comenzó como una noche de dolor terminó como un testimonio eterno. En aquella cárcel, Dios mostró que la alabanza tiene un poder que trasciende los barrotes. No fue el terremoto el que liberó a Pablo y Silas, sino la fe que se mantuvo firme en medio de la oscuridad. Ellos entendieron que, cuando el cuerpo está encadenado, el alma aún puede ser libre, que cuando el mundo te cierra las puertas, Dios puede abrirlas del cielo. Cada himno que cantaron se convirtió en un acto de guerra espiritual. Cada nota fue una llave que abrió cadenas invisibles. Y hoy, siglos después, su historia sigue recordándonos que la adoración no depende de las circunstancias, sino del corazón que confía en el Señor incluso en medio de la noche más larga. Porque cuando alabas en la oscuridad, el cielo se mueve a tu favor. El testimonio de Pablo y Silas no fue solo un hecho aislado. Fue una revelación del poder que tiene la fe expresada a través de la adoración.
Muchos han pensado que alabar es un acto que pertenece solo a los momentos felices, a los días de victoria o a las temporadas de abundancia. Pero aquella noche en Filipos demostró lo contrario. La alabanza más poderosa nace cuando el alma está herida, aún así elige confiar. En ese calabozo, las voces de Pablo y Silas rompieron una ley invisible, la que dice que el sufrimiento debe apagar la esperanza. Ellos demostraron que la fe no depende de circunstancias externas, sino de una convicción interna. No sabían si saldrían vivos de esa prisión, pero sabían que, con vida o sin ella, Dios seguía siendo digno de ser alabado. Esa certeza fue suficiente para encender el milagro. ¿Cuántas veces el ser humano enfrenta sus propias cárceles de miedo, de ansiedad, de culpa o de dolor y se siente tan atado como aquellos hombres? Sin embargo, la historia enseña que cuando decides levantar tu voz y adorar a pesar de tus cadenas, algo cambia. Tal vez no siempre un terremoto físico, pero sí uno espiritual. Se rompen las cadenas del alma. Se abren puertas de perdón, y el corazón vuelve a respirar esperanza. El poder de la alabanza en la oscuridad no radica en la melodía, sino en la fe detrás de ella. Es un lenguaje que el cielo reconoce. Una llave que abre las prisiones del espíritu. Pablo y Silas no cantaron porque estaban libres, cantaron para ser libres, y en ese acto, Dios les mostró que la verdadera libertad no depende de barrotes ni de autoridades, sino de un corazón que elige creer. Esa noche quedó grabada no solo en las páginas de la historia bíblica, sino también en la memoria del cielo. La cárcel de Filipos se transformó en un altar, y el sufrimiento se convirtió en adoración. Pablo y Silas nos enseñaron que la fe más pura no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos capaces de entregar aun cuando todo nos ha sido quitado. Ellos no esperaron a que el milagro llegara para cantar. Su canto fue lo que provocó el milagro. El eco de sus voces sigue resonando en cada creyente que atraviesa una noche oscura, cuando todo parece perdido, cuando el dolor ahoga y la fe titubea. Recordar esta historia es recordar que Dios no necesita luz para obrar porque Él mismo es la luz. En medio del silencio más profundo, cuando tus fuerzas se agotan, la adoración puede ser tu último refugio y tu primera victoria. El poder de la alabanza en la oscuridad es el poder de creer que hay propósito en medio del caos, que aunque el cuerpo esté atado, el espíritu puede volar, que incluso cuando los ojos no ven salida, el corazón puede encontrar descanso en la presencia de Dios. Pablo y Silas lo entendieron. La oscuridad no era el final, era el escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifestara. Y así, cada vez que una voz se levanta para alabar en medio del dolor, el cielo vuelve a estremecerse, las cadenas vuelven a caer, y la fe se renueva. Porque el mismo Dios que abrió las puertas de aquella cárcel sigue abriendo caminos hoy. Quizás tus muros no sean de piedra, pero si eliges cantar en medio de ellos, descubrirás que el poder de la alabanza puede transformar cualquier noche en un amanecer. La historia de Pablo y Silas no termina con su salida de la cárcel. Más bien, comienza allí una nueva etapa en la que el mensaje del Evangelio se expande con más fuerza. Ellos comprendieron que cada prueba puede convertirse en una plataforma para mostrar la fidelidad de Dios. Lo que el enemigo planeó como destrucción se convirtió en testimonio y lo que parecía derrota fue, en realidad, una victoria espiritual. Cada paso que dieron después de aquella noche llevaba consigo la marca del milagro. Las comunidades cristianas crecieron fortalecidas al escuchar lo que Dios había hecho en Filipos. Las personas empezaron a creer no solo por las palabras de Pablo, sino por las obras que acompañaban su fe. La historia del carcelero y su familia se convirtió en una señal viva de que el poder de Dios puede alcanzar incluso los corazones más duros. Y así, siglos después, su ejemplo sigue inspirando a quienes enfrentan oscuridades personales. Cuando el dolor golpea, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando todo parece derrumbarse. La historia de Pablo y Silas nos recuerda que la fe no se demuestra cuando todo está bien, sino cuando todo parece perdido y aún así decides cantar, porque al final la alabanza no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos libera del miedo, nos eleva por encima del sufrimiento y nos recuerda que no estamos solos. En la cárcel de Filipos, 2 hombres eligieron cantar y el cielo se movió. Hoy tú también puedes hacerlo. Puede que no veas aún las puertas abiertas, pero mientras tu voz se eleve en fe, ya estarás caminando hacia tu propia libertad.